Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, y de las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Superior, agradecemos su interés y presencia en este recinto. Asimismo, agradecemos a quienes nos siguen a través de las transmisiones en nuestras plataformas institucionales. La presente actividad es coordinada por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales en colaboración con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit y el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit para realizar este escuchatorio Elecciones 2024, lo que las juventudes deben saber sobre justicia electoral. Atendiendo al carácter formal de este importante escuchatorio, agradeceremos que mantengan sus celulares en modos de silencio. A continuación, saludamos y agradecemos la presencia de quienes integran el Presidium. Doctora María José Torres Hernández, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Maestra Marta Marín García, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Jorge Sánchez Morales, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, agradecemos la presencia del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, la licenciada Selma Gómez Castellón y la licenciada Candelaria Rentería González, así como a las y los integrantes del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, la maestra Ana María Mora Pérez y a la maestra Lucía Guadalupe Peraza Treviño, así como al consejero, al maestro Benjamín Caro Sofo. Bienvenidos. También nos acompaña la maestra Karen Aide Aguayomota, presidenta de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, Nayarit. Bienvenida. De igual manera, saludamos con gusto al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Nayarit, maestro Eduardo Trujillo Trujillo. Damos la bienvenida al alumnado y a los maestros de las comunidades universitarias que nos acompañan en esta mañana. Ahora, cedo el uso de la voz a la doctora María José Torres Hernández, consejera presidenta de este instituto, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Un gusto darles la bienvenida a esta sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Saludo con mucho respeto, por favor, sea conducto para la magistrada presidenta de la Sala Superior. Y es muy grato para mí que se den este tipo de eventos en donde hay esta interlocución con las juventudes, además de esta vinculación entre diversas instituciones que nos encontramos aquí presentes. Saludo con mucho afecto a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, la maestra Marta Marín García, así como al doctor Jorge Sánchez Morales. Un gusto, Jorge, tenerte aquí en tu casa, Nayarit. Al maestro Eduardo Trujillo Trujillo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, a la maestra Karen Aide Aguayomota, presidenta de la Comisión Municipal de Derechos Humanos en Tepic, así como a el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, a mis compañeras y compañero consejero, un placer tenerles como siempre, y sobre todo me es muy grato darle la bienvenida a los jóvenes que participarán en este conversatorio. Como siempre, un gusto escucharles, un gusto tenerles aquí. Este tipo de eventos son muy valiosos. La democracia es un logro que se tiene como país, que se ha construido sobre la base de mucho esfuerzo, de muchas luchas y de muchos eventos históricos que dan lugar a que nos encontremos
encontramos en la posición que nos encontramos hoy en día. Y es muy importante que las voces de todas y todos sean escuchados siempre. Y este tipo de eventos permite que los jóvenes tengan ese espacio de expresión, que escuchemos también cómo perciben sus derechos político-electorales y cómo como autoridades también podemos dar respuesta a muchas de estas inquietudes y conocerlos más. La ciudadanía es un factor crucial para construir y fortalecer la democracia de nuestro país y es importante que siempre tengamos presente todos los momentos, todos los hechos que nos llevaron a estar aquí en este momento actual que vivimos como país, todo lo que debemos de seguir construyendo y todo lo que nos espera para seguir fortaleciendo esta democracia y generar un mejor México, un mejor Nayarit, ¿verdad? De mi parte, un honor. Que no sea el último, que sigamos teniendo esta excelente coordinación y deseo que este evento sea de éxito y de beneplácito para todas y todos los que estamos aquí presentes. Bienvenidos de nueva cuenta, un gusto. Muchas gracias por su importante mensaje, doctora María José. Ahora cedo el uso de la voz a la maestra Marta Marín García, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, quien nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias. Siempre tengo tema con la hora, pero son días todavía. Buenos días. Un agradecimiento primero, maestro, por su conducto al Pleno de la Sala Superior y en especial a la presidenta de Sala Superior, la magistrada Mónica Aralí. Y yo creo que la juventud conforma el engranaje especial de las sociedades. Me permitiría hacer una cita de ayer acerca de lo que significan los jóvenes para muchos. Y dice más o menos así: la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres y cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Y lo cité porque, digo, es un mensaje de ayer, de hace 500 años, de hace 2000 años, porque esta cita se le atribuye a Sócrates. Esta idea que de repente tenemos quienes nos vamos haciendo adultos, de convertir la inquietud revolucionaria de los jóvenes en cosas negativas, nos llevan a tener esta clase de reflexiones que no son novedosas. Nosotros no estamos inventando el que los jóvenes de hoy, como siempre nos expresamos, constituyen para la sociedad algo negativo. No, simple y sencillamente les digo, reflexionen. Sócrates, ¿cuándo vivió? Y ya se expresaban así de los jóvenes, de esta manera inquieta, de rechazo, de repente, no a la autoridad, sino al autoritarismo. Y que debemos tomar mucho en cuenta los que ya somos adultos el día de hoy. Debemos escucharles con seriedad, no porque sean jóvenes invocando el adultocentrismo, debemos creer que siempre tenemos la razón. No. Las luchas más grandes que ha habido, las inquietudes más grandes que ha habido, las ideas renovadoras, no vienen de las personas que empezamos a reflexionar como adultos y a señalar a los jóvenes. Provienen precisamente de esa raíz inquieta en el interior de cada joven. Yo de verdad
Aplaudo este tipo de eventos porque nos permiten escuchar, nos permiten escucharles y a quienes ya transitamos la juventud, a recordar esa semillita, ese fuego que no se nos apague de lucha, esa idea que no se nos acabe revolucionaria y que nos lo recuerden el día de hoy, como nos lo deben recordar todos los días para los que ya nos consideramos más adultos, jamás se nos olvide. Agradezco a quienes van a participar por lo que nos van a regalar el día de hoy. En estos tiempos en que nuestro país se encuentra palpitando con situaciones, en algunas ocasiones hasta de temor, del futuro que le espera. Qué interesante será escuchar qué opinan ustedes de lo que está pasando. Con esto concluyo mi participación y reitero mi agradecimiento primero a la sala, a mi amiga María José, al pleno que me acompaña, pero sobre todo a ustedes que son quienes van a participar y son el centro de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Jorge Sánchez Morales, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Pues muy buenos días a todas, a todos, a todos. Saludo con mucho respeto a la doctora María José Torres Hernández, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Gracias por tus atenciones que hemos recibido y por supuesto también a la maestra Marta Marín García, magistrada presidenta del Tribunal Electoral Estatal Electoral de Nayarit. Gracias también, magistrada, por todas sus atenciones. Al maestro Eduardo Manuel Trujillo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nayarit, y al maestro Benjamín Caro Cefo, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, que va a ser nuestro moderador, y a la maestra Karen Aide Aguayomota, presidenta de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic Nayarit, y por supuesto también a las magistradas Selma Gómez Castellón, magistrada en funciones, y a la licenciada Candelaria Rentería González, también magistrada en funciones. Asimismo, saludo respetuosamente a los consejeros electorales, a la maestra Ana María Mora Pérez, al consejero María José, al consejero Benjamín Caro Cefo, ya lo comenté, y a la consejera Lucía Guadalupe Peraza Treviño, y a todos los que nos acompañan del Centro Universitario ICI, y todos a los jóvenes que este día están aquí presentes, y así, por supuesto, también a los que nos siguen a través de las diversas plataformas y redes, tanto del Instituto, del Tribunal y de la Sala Superior. A nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Mónica Relisoto Fregoso, así como de las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Superior, les transmito un cordial saludo. Discutir las ideas y evitar la descalificación de las personas define el debate civilizado. De su ejercicio responsable y respetuoso depende, en buena medida, la convivencia armónica en una sociedad. Las instituciones democráticas están llamadas a promover la cultura del debate abierto y productivo en el seno de la sociedad, particularmente entre el grupo de edad más propenso a la crítica. Teniendo en cuenta los jóvenes, como lo dijo quien me presidió, son revolucionarios y son los que vienen a enriquecer con sus ideas mucho de lo que se vive día a día, y que al final de cuentas ustedes son los que siempre yo recordaba desde la prepa o de la universidad, que se decía, los jóvenes son el futuro de este país. Yo creo que los jóvenes son el presente de este país y por supuesto van a ser los próximos gobernantes de este país. Son los que van a ocupar nuestros lugares en un futuro y los que en su momento ocuparán estos cargos y dirigirán este país. Simplemente la estafeta será de ustedes y tienen que prepararse precisamente para ello. Las instituciones democráticas están llamadas a promover la cultura del debate abierto y productivo en el seno de la sociedad y particularmente entre el grupo de ustedes. Debatir es el medio adecuado para fundamentar la toma de decisiones públicas, definir políticas electorales y, por supuesto, elaborar leyes y, entre otras muchas manifestaciones de la vida colectiva, permitir que nos conozcamos los unos a los otros.
Una cuarta parte de la población de nuestro país es joven, estamos hablando de 31 millones de personas entre los 15 y los 29 años, por lo que debemos promover más su participación y, lo más importante, escucharlos. Creo que de repente durante muchas generaciones, lo platicaba hace rato con uno de los que van a estar aquí moderando y por supuesto nuestra experta que va a hablar en derechos humanos y que nos decía, han cambiado la forma de la educación de los jóvenes. O sea, por supuesto que como nos educaron a nosotros, no es la misma forma como los están educando a ustedes o como ustedes van a educar en un futuro. Entonces, todos debemos estar preparados, pero qué mejor, porque en esa época yo recuerdo que los jóvenes escuchamos, y escuchamos así como la época de Grecia, nos sentamos a escuchar a los maestros para escucharles su sapiencia y sus conocimientos. Todo ha cambiado y ahora lo que buscamos es escuchar a los jóvenes, porque no nada más se trata de lo que nosotros digamos, qué es lo que consideramos, sino también escucharlos a ustedes, porque cómo saber cuáles son sus requerimientos o cuáles son sus necesidades o cuáles son sus pensamientos si no les abrimos unos espacios. Estos son los foros que nos permiten abrir espacios a los jóvenes para poderlos escuchar. Por eso se llaman escuchatorios, donde queremos saber qué piensan los jóvenes sobre determinados temas. En esa reflexión de este panorama, el Tribunal Electoral, por supuesto, se inscribe este proyecto de escuchatorios a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, dedicado en esta ocasión a la discriminación y juventud. Agenda de temas sobre la participación democrática y la justicia electoral. Este escuchatorio ha sido posible gracias a todas las autoridades participantes, pero principalmente a ustedes jóvenes que nos acompañan. El día de hoy, a través de esta actividad, María Celeste Tapia Galeana, José Luis Ortega Castro, Fernanda Lilian Moreno Navarro y Williams Iván Gómez Pánuco, 2 hombres y 2 mujeres jóvenes, en respeto estricto al principio de paridad, responderán a nombre de la juventud nayarita 4 preguntas fundamentales. ¿México es un país que discrimina? ¿Y por qué y a quiénes? ¿La juventud en México es objeto de discriminación política? ¿Y por qué razones? ¿Las y los jóvenes de México requieren de una cuota de participación política o basta con la disminución de la edad para acceder a cargos públicos? La formación de cuadros en los partidos políticos responde a las necesidades reales de la juventud. ¿Y qué podrán hacer las autoridades electorales para impulsarlas? Como se verán, los cuestionamientos no son gratuitos. La discriminación es un problema que México enfrenta desde distintos frentes: la discapacidad, las diferencias de credo, color, sexo, preferencias políticas, entre otras muchas. Basta nada más un ejemplo, ahora que estamos en etapa olímpica, ver todos los debates que se han venido generando en cuestiones de los participantes. Y eso nos lleva desde la inauguración, que generó una discusión a nivel mundial y donde hubo manifestaciones en esa misma. Para muchos es una obra de arte, para otros es una ofensa, hasta para pasar por el tema de los mismos participantes y cómo son preparados, cómo son apoyados. Entonces, cómo los jóvenes mexicanos que de repente reciben medallas, imagínense el logro que se tiene, que muchas veces van con recursos propios y muchas veces van con apoyo de necesidad privada o los apoyos de sus padres. Eso es el gran valor que se tiene, que muchas veces la juventud mexicana, nuestras medallas de plata o de bronce, las vemos como de oro y las recibimos como de oro y las sentimos como de oro. Ellos las ganan, pero todos nosotros nos sacan la satisfacción y el gusto de decir, lo logramos. México, ese México que se va, por supuesto, que imponiendo y luchando día con día. Como se verá, los cuestionamientos no son gratuitos. La discriminación es un problema que México enfrenta, por supuesto, y con ese tipo de actividades el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se acerca a la ciudadanía para mostrar, junto con las autoridades locales en materia electoral, como actores estratégicos en el estrechamiento de sus lazos con todas las personas, especialmente en este caso con aquellos quienes recae el presente y el futuro del país. Nosotros estamos encargados de hablar con los jóvenes, de hablar, por supuesto, con los niños, de hablar con los académicos. Esa es la función que tenemos como Dirección General de Relaciones Nacionales. Esa es la función que me han encomendado, por supuesto, las magistraturas del tribunal y, por supuesto, la presidenta, del poder ir a los estados y poder hablar con ustedes, podernos sentar y tener este foro lleno de jóvenes para poder escucharlos a ustedes. Queremos saber qué piensan los jóvenes nayaritas de los problemas de México. Y así lo vamos a hacer en toda la República, como lo hacemos con el Tribunal Infantil, el cual, pues, muchos están inscritos y algunos se inscribirán, como lo platicamos anteriormente, y que desde niños nos interesa saber que los niños participen. Es importante cómo poder hablar de ciudadanía, cómo poder decir, cómo vamos a ser los mejores ciudadanos si no generamos las condiciones para ser mejores ciudadanos.
¿Cómo podemos ser mejores ciudadanos? Pues abriendo las puertas a los ciudadanos presentes, pero también abrir las puertas a los jóvenes, que son los que muchas veces deciden los resultados del rumbo de este país. Porque si los jóvenes, esa que es la importancia del voto joven, y ahora aprovechando aquí está la presidenta, y los jóvenes al representar más del 30% de un listado nominal de 130 millones de mexicanos, imagínense, ese 30% estamos hablando de más de 49 millones de votantes. Entonces, esos 39 millones de votantes, esos representan automáticamente que el rumbo de un país, que el rumbo de un estado, que el rumbo de un municipio, que el rumbo de un distrito sea marcado por lo que los jóvenes decidan. Si los jóvenes se comprometen y salen a votar, los jóvenes son los que mandan en las determinaciones de un país. Entonces, eso es lo interesante en todo ello. Entonces, es cuestión simplemente que para lograr eso necesitamos generar ciudadanía. Y para lograr una ciudadanía informada, preparada, necesitamos abrir estos espacios, como es lo que estamos haciendo con nuestra presencia este día, de poderlos escuchar. Y aparte, donde estamos conectados a través de las redes sociales y nos ven en toda la República, porque esto así lo están viendo ustedes desde Baja California hasta Yucatán. Entonces, lo que diga hoy Nayarit se va a escuchar en las 32 entidades del país. Y eso es lo que nos interesa, abrir estos foros, escucharlos. Y ustedes verán que ahora aquí cuando terminen este evento, los que van a participar y los que están presentes, se podrán meter a YouTube y se van a dar cuenta que gente, jóvenes, adultos, niños, los están escuchando y escucharán sus opiniones. Y eso es lo más importante, es lo que queremos, escucharlos. Y a eso venimos, a escucharlos. Celebro mucho la realización de este evento y agradezco su participación en beneficio de todos los presentes y de los que nos siguen por las diversas plataformas y redes sociales, porque eso tiene que ser en beneficio, por supuesto, de México y en beneficio de Nayarit. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todas las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura y a quienes nos acompañan a través de las redes institucionales. Les solicitamos respetuosamente esperar unos momentos para continuar con el escuchatorio. Continuamos con el escuchatorio de esta mañana. Elecciones 2024, lo que las juventudes deben saber sobre justicia electoral. Por lo que cedo el uso de la voz al maestro Benjamín Caro Sofó, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, quien estará a cargo de la moderación de esta actividad. Muchas gracias, Dulce. Muy buenos días a todas y a todos. Sean todas y todos bienvenidos a estas instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Y agradecemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también que nos hayan considerado como sede para esta importante actividad. Le quiero dar la bienvenida también a nuestros jóvenes participantes, quienes son los y las protagonistas de este evento, y les voy a presentar a cada una y cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar a María Celeste Tapia Galeana, quien es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de Matatipa. Tenemos también a Fernanda Lilian Moreno Navarro, egresada de la licenciatura de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit. A José Luis Ortega Castro, estudiante del Harness Institute de Bahía de Banderas, a quien agradecemos el esfuerzo de trasladarse hasta aquí. A Williams Iván Gómez Pánuco, estudiante de 9º semestre de la licenciatura de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenidas y bienvenidos todos. Pues muchas gracias, jóvenes, por su interés en participar en esta importante actividad, dando voz a los jóvenes de este estado de Nayarit. Voy a dar también la bienvenida a la maestra Karen Aide Aguayo Mota, quien es presidenta de la Comisión Municipal
de Derechos Humanos de Tepic, Nayarit. Muy bien, antes de iniciar me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza de nuestra experta invitada en este tema. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Docente con licencia de la Unidad Académica de Derecho y de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Nayarit. Abogada feminista y defensora de derechos humanos, cofundadora de la organización de la sociedad civil Justicia Violeta, donde incursionó en el litigio estratégico en derechos de las mujeres y personas LGBT+. Ha sido conferencista en congresos internacionales y nacionales, así como ponente en universidades como la UNAM, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras. Cuenta con diversas publicaciones en materia de derechos humanos, sociología del derecho, feminismos y estudios de género, y como ya se dijo hace un momento, actualmente es presidenta de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic. Bienvenida y muchas gracias por su participación, maestra Karen, en este escuchatorio. Bien, a continuación les voy a presentar la metodología de este escuchatorio para tener claridad de cuál va a ser la dinámica de la actividad. A las jóvenes y a los jóvenes participantes se les dará el uso de la palabra durante 4 rondas de preguntas y una última ronda de conclusiones para el desarrollo de sus intervenciones. Van a contar cada una y cada uno de ustedes con 2 minutos máximo para cada uno de estos espacios. Me va a tocar a mí interrumpirles en caso de que se excedan esos 2 minutos. Les ruego que me disculpen si lo tengo que hacer. Entonces, para cada una de sus participaciones, durante cada una de estas rondas, nuestra experta invitada tendrá también una intervención de retroalimentación a todas las aportaciones que ustedes hagan, con un tiempo también de participación máximo de 4 minutos por cada una de las intervenciones. Bien, habiendo dicho lo anterior, si no tienen ninguna duda, vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿vale? Bien, la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. Dice, ¿México es un país que discrimina? ¿Por qué y a quiénes? Le vamos a ceder el uso de la voz a María Celeste Tapia, hasta por 2 minutos. Adelante, María Celeste. Buenos días. Bueno, pues respecto a la pregunta, sí, México es un país que discrimina. ¿A quiénes? Pues a todo lo que es diferente. ¿Por qué? Porque pues yo lo que he estudiado o lo que he leído y lo que puedo reflexionar es que la discriminación es una problemática que es prácticamente parte de las instituciones, es sistemática, es estructural. Necesitamos como que reflexionar demasiado como para ser conscientes de que estamos ejerciendo discriminación o que estamos sufriendo discriminación. Al final de cuentas, la discriminación en la mayoría de las ocasiones le sucede a todas las personas que son diferentes a lo que pues por cientos de años hemos aprendido en las universidades, hemos estudiado, y cuando lo cuestionan o cuando lo comenzamos a defender, pues empieza esta parte como de que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes ya me empiezan a preguntar más o así? Entonces, cuando esto se vuelve algo diferente, comienza esta parte de la discriminación, ¿no? De que, ¿por qué alguien me viene a cuestionar lo que yo he aprendido tantos años y he normalizado? Entonces, en este caso, pues, uno de los ejemplos más claros, pues, ha sido la lucha de las mujeres, cómo las mujeres en la antigua Grecia no eran consideradas ciudadanas, cómo las mujeres a lo largo de la historia han tenido que conquistar sus derechos, y todavía es un tema que pues es como que está en conflicto, ¿no? De que cualquier situación puede ser un tema para que se nos cuestione derechos que ya adquirimos o derechos por los que estamos luchando. Y eso va para todos los jóvenes, ¿no? Porque las juventudes son súper diversas, hay muchísima diversidad, y no podemos como que encasillarnos en un solo tipo de joven. Hay demasiados contextos, demasiadas necesidades y problemáticas, y pues al final de cuentas, ¿no? Llega un joven que es distinto y es como que es diferente y no se escucha, se le ignora o simplemente se le toma como raro solo porque no sigue un estereotipo social. Muchas gracias, María Celeste. Vamos a dar el uso de la voz ahora a José Luis Ortega, hasta por 2 minutos. Adelante, José Luis. O sea, yo creo que es algo claro, que México sí es un país que discrimina, y desde la época colonial, porque fue cuando se sentaron como todas estas bases de división de clases sociales, y fue como un sistema que se quedó y sigue funcionando. Lo que yo creo que no es tan claro ahora es cómo se ve esta discriminación, porque no es tan simple, no es como un grupo contra otro. Día a día usamos palabras para insultarnos como, ay, prieto,
naco. Cuando nosotros tomamos fotos, queremos ponernos filtros para parecer más blancos. Cuando estamos buscando a alguien, júntate una persona güero o güero para mejorar la raza. Y esto también es discriminación, pero es una discriminación internalizada, porque todas estas creencias, estos prejuicios, no solo afectan al grupo que está en poder y que tienen los demás marginados, también existen dentro de los grupos marginados. Entonces, creo que es como otra matiz que se llama la discriminación, que también existe dentro de estos grupos. Pero incluso dentro de los grupos marginados hay niveles de opresión, que es lo que se le conoce como la interseccionalidad. Una mujer blanca no sufre la misma discriminación que una mujer indígena, y las dos pertenecen al mismo grupo vulnerable. Entonces, cada persona tiene su misma experiencia de opresión que es única y no podemos generalizar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay miles de factores, decenas de factores, como raza, género, orientación sexual, que al final terminan por interseccionar y a crear una experiencia de opresión única. Y cuando hablamos de discriminación, ignoramos la interseccionalidad, al final podemos terminar por crear y como dejar los mismos sistemas de opresión y desigualdad que existen si no los tomamos en cuenta. Muchas gracias, José Luis. Continuamos con Fernanda Lilian. Adelante, Fernanda. 2 minutos. Sí, yo considero que sí hay discriminación en México. Bueno, a pesar de que a lo largo de los años ha incrementado la inclusión y participación de las juventudes en diversos espacios como, no sé, lo educativo, lo recreativo, lo social y lo político en este caso, creo que todo hay mucho por abarcar y en realidad considero que es mucho más difícil, como lo dicen, desde los contextos que las juventudes vivimos, porque no siempre las juventudes tienen diversas necesidades de acuerdo a los contextos en los que nos desenvolvemos diariamente, ¿no? Como lo es desde ser mujer, ser una persona de la diversidad sexual, padecer de alguna discapacidad, ser afrodescendiente o persona de grupos originarios, ¿no? Entonces sí, como lo comentan aquí mis compañeros, yo podría confirmar el hecho de que soy mujer y soy una persona de la diversidad sexual. Creo que, pues sí, más bien recibimos diversos tipos de discriminación aquí en México y lamentablemente considero que en muchos lados de todo el mundo. Muchas gracias, Fernanda. Continuamos ahora con William Silván. Adelante, William. Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Sí, por supuesto, México es un país que discrimina, pero sobre todo es un país que no reconoce que discrimina. Como bien lo menciona la compañera, la discriminación es un tipo de violencia y todas las violencias son sistemáticas y son estructurales. Es decir, que no nos damos cuenta de ello y mucho menos pues nos ponemos a analizarlo y nos lo cuestionamos. ¿Por qué se discrimina? Pues por muchos factores. Recordemos que la discriminación proviene del prejuicio y el prejuicio proviene de la desinformación. Ahí van a encontrar la respuesta de por qué se discrimina. Por ejemplo, a las personas LGBT, a las juventudes LGBT, se nos discrimina por el simple hecho de existir. Y somos parte, como bien lo menciona, somos vulnerables, parte de otro grupo vulnerable. Somos jóvenes, somos discriminados por ser jóvenes. Y somos LGBT, somos discriminados por ser LGBT. Nada más imagínense ustedes, ser discriminado por el simple hecho de existir. Pues esta es una realidad y es algo que no nada más se limita a personas de grupos vulnerables. Todas las personas, todos aquí reunidos, todos quienes nos ven, todos quienes vivimos en el mismo entorno, somos personas vulnerables que nos puedan ser discriminados por el simple hecho de pensar o ser distinto. Gracias. Muchas gracias, William, por tu valiosa intervención. Le voy a ceder el uso de la voz a la maestra Karen Aide Aguayo Mota para que nos haga la retroalimentación hasta 4 minutos. Adelante. Muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro la perspectiva y el eje conductor que nutre las 4 participaciones. Bueno, primero comentar que personalmente conozco a la mayoría de los y las panelistas, a Willy y a Celeste. William ha hecho un excelente trabajo en el activismo a nivel estatal, tiene incidencia en la Universidad Autónoma de Nayarit, participa activamente en los activismos LGBT+, junto con Antonio, que está por acá también, y creo que eso habla de no solamente que están aquí para expresar lo que piensan,
¿no? Sino lo que viven. Y eso me parece que cambia completamente la dinámica de la raíz de su pensar y también de su sentir, ¿no? Porque no podemos despegar el pensar de los afectos, de las emociones. Y en ese sentido, bueno, pues el INEGI establece que las personas jóvenes en México constituyen el grupo etario más numeroso. Ya lo decía el licenciado Jorge, que constituyen 37.8 millones de personas jóvenes en nuestro país que oscilan entre los 12 y los 29 años. Y de ellos, el mayor porcentaje de personas jóvenes se sitúan entre los 25 y los 29 años. Algo importante que ahorita pues queda constatado con la opinión de ustedes es que las personas jóvenes son las que muestran justamente mayor conciencia sobre la manera en que México discrimina, es decir, han hecho esta desnaturalización o han quitado esta normalidad, ¿no?, que tiene la discriminación. Número uno, porque parece tan invisible, ¿no?, que se normaliza en la vida cotidiana. Y número dos, porque no hay sanciones específicas o duras para quien discrimina, ¿no? Se sigue habiendo este conducto naturalizado. Y algo bien importante es que las personas jóvenes a nivel nacional son las que más apoyan los movimientos sociales. Por ejemplo, el 75% de personas jóvenes entre 18 y 29 años son las que han estado y han luchado por el matrimonio igualitario a nivel nacional. El 57% han estado a favor de la adopción homoparental, es decir, muestran esta apertura, ¿no? Lo que también hace que desde el adultocentrismo nos alejemos un poco de estas perspectivas de lo que piensan, de lo que quieren, de lo que sienten, inclusive de lo que no saben, ¿no? Que también esta es una carga sistemática que parte de esta discriminación estructural de lo que cada uno y cada una habla. Muchas gracias, maestra Karen. Gracias por esta valiosa retroalimentación. Vamos a dar inicio a la segunda ronda de preguntas. La siguiente pregunta es: ¿la juventud en México es objeto de discriminación política y por qué razones? Le cedemos el uso de la voz a María Celeste. Adelante. Sí, bueno, primero que nada, porque como lo comentaba, pues todo lo que es diferente se va a discriminar, ¿no? Y hay un efecto aquí que es súper importante de cómo todo lo político es algo personal. O sea, toda problemática que un joven tiene actualmente va a tener muchísimo que ver con lo que se está defendiendo, pues, por ejemplo, en el poder legislativo, lo que un candidato está también abanderando en alguna causa, por así decirlo. Entonces, en este punto sí es sumamente importante decirlo así, ¿no? Las juventudes, en todos sus contextos, sufren discriminación. Y van a sufrir discriminación de acuerdo al contexto que están viviendo, ¿no? Porque yo como mujer blanca, yo sé que cuento con privilegios, pero va a haber mujeres que por su contexto de vivir en una comunidad indígena, que sean discapacitadas, que pertenezcan a una comunidad LGBT, prácticamente se están aventando un deporte extremo, ¿no? Y va a llegar un punto donde ya no es deporte extremo, es sobrevivencia. Y hay que tomar en cuenta, ¿no?, que las juventudes, pues vamos a ser adultos en algún momento, y estamos viviendo un contexto en el que todo es más difícil para nosotras y para los hombres, ¿no? O sea, para los jóvenes va a ser más difícil comprarse una casa. O sea, ya estamos teniendo aquí una problemática económica, ¿no? Mientras mi mamá a lo mejor se pudo comprar su primera casa a mi edad, yo no puedo. Y va a ser más difícil conseguir empleo, va a ser, bueno, o sea, nosotros tenemos prácticamente que defender, que cuidar lo que nos están dejando en consecuencia, pues, de las decisiones de otras personas en otro momento histórico. Muchas gracias, María Celeste, por tu intervención. Continuamos con José Luis. Adelante, José Luis. Los adultos dicen que los jóvenes son el futuro de México. Y yo creo que porque son el futuro y no el presente, por eso los ponen a un lado, porque no tienen ninguna injerencia en el presente y cómo afecta directamente a la política actual. Y yo creo que ese es el error. No somos el futuro y el presente, no solo los jóvenes, todos. Y cuando empezamos a excluir a cualquier persona de la esfera política, entonces empezamos con esta desafección hacia la participación pública, que es básicamente qué pasa con los jóvenes. ¿Por qué separan a los jóvenes de la esfera política? ¿Por qué? Por prejuicios. Uno, eres muy joven, no tienes experiencia, no tengo cómo probarlo más que con un número, y eso es ya lo que yo tengo, que es tu edad, y con ese estigma voy a determinar que es una persona que no tiene experiencia, que no tiene capacidad, que no tienes ninguna herramienta para que tú puedas liderar el país, pero no solo eso, que ni siquiera sabes lo que quieres. Porque cualquier reclamo que tú haces, te quejas, haces escándalos, creas problemáticas. Como bien lo mencionan, los jóvenes son los que están como los más woke, ¿no? O sea, los que están como más metidos en toda esta problemática social y buscan justicia social. ¿Y cuál es la respuesta? Eres una generación de cristal que no aguantas nada, te rompes.
y con eso simplemente quieren desestimar cualquier argumento que traemos. ¿Y qué pasa? Hay desafección a la participación pública. Los jóvenes ya no quieren salir a votar. ¿Por qué lo harían? O sea, ¿por qué creen que su voto tiene poder si ni siquiera las personas que lo están representando te dicen, no, es que tú no? Entonces, esta desafección política es lo que genera un ciclo que no se termina de romper, y por eso los jóvenes sí enfrentan discriminación política. Muchas gracias, José Luis. Continuamos con Fernanda Liliana. Adelante, Fernanda. Yo considero que sí. Bueno, voy a hablar bajo mi experiencia. Afortunadamente, este año tuve la oportunidad de ser parte de los jóvenes de la UAM que monitorean los medios de comunicación en las elecciones locales de este año, ¿no? Y me tocó ver mucho, bueno, de vez en cuando, que a las jóvenes y los jóvenes que desean participar en la política o que ya tuvieron la oportunidad o están teniendo la oportunidad de participar en la política, se nos discrimina, sí, o sea, se nos denigra por la edad y por de cierta manera, la poca experiencia que vamos teniendo a comparación de las personas que ya están en estos puestos públicos o políticos, ¿no? Y de hecho, algo pues que me tocó ver mucho es que sucede más cuando se tratan de las mujeres jóvenes, ¿no? Porque, bueno, lo que nos tocaba ver mucho es que se centraban mucho más en hablar de las vidas personales o en los cuerpos de estas mujeres que realmente en la carrera política, en las propuestas o las acciones que ellas están haciendo desde sus espacios, ¿no? Porque les ha tocado luchar desde abajo. Y bueno, creo que eso básicamente se puede, pues, decir que es la violencia política hacia las mujeres y de cierta manera se vincula mucho a la violencia mediática. Muchas gracias, Fernanda. Continuamos con Williams. Adelante, Williams. Bueno, sí, la discriminación política. Para empezar, hay que partir qué es la discriminación política. Algunas personas la citan como la discriminación por ideología o por pertenecer a un partido político. Otros la describen como la discriminación al no permitirle a un individuo o a un grupo el ejercer sus derechos políticos electorales. Yo lo vería como, en este caso, a las juventudes, el no permitirnos estar en los espacios de toma de decisiones. Y eso, por supuesto, se le debe al adultocentrismo. El adultocentrismo es esa perspectiva errónea que se tiene, que los jóvenes no somos capaces, que no podemos, que no estamos preparados o que no nos interesan ciertos temas. El presuponer que a nosotros los jóvenes no nos interesa la situación actual de nuestro país, pues desde ahí se nos está haciendo a un lado, se nos está relegando y por ende puede llegar a ser un acto discriminatorio. Por eso la importancia de tomarnos en cuenta, por eso la importancia de espacios como estos, para que seamos escuchados y se den cuenta las personas mayores a nosotros, que por supuesto estos temas son de nuestro interés, somos parte de ello y que, como bien lo mencionan, el día de mañana vamos a ser nosotros quienes estén en sus lugares. Muchas gracias, Williams. Le vamos a hacer el uso de la voz a la maestra Karen para hacer la relatoría de retroalimentación. Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que en primera instancia las personas adultas colocan una carga tremenda encima de las juventudes, ¿no? Esto de decir, ustedes son el futuro, ustedes son el presente. Y por mi experiencia en la docencia, muchas y muchos jóvenes me dicen, o sea, yo ni siquiera sé qué quiero al salir de la universidad. Es decir, me pintan un campo laboral tan extenso que cuando familiares, amigos, amigas o otros docentes dicen que tratan de insertarse a ese campo laboral, pues resulta que no tengo experiencia y es como una especie de secularización ahí que va llevando a los jóvenes a un círculo sin salida, básicamente, ¿no? En ese sentido, me gustaría compartirles que los estudios de las juventudes en México, en Latinoamérica en general, están evolucionando y cambiando prácticamente cada 3 años. Ayer leía un artículo que se publicó por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En las conclusiones de este artículo, que dicho artículo fue publicado en la revista El Colegio de México, es decir, una revista súper prestigiosa a nivel internacional, y decía, los jóvenes de hoy muestran una visión cortoplacista de vivir el presente sin interesarse y prever el futuro, lo cual influye en el desinterés en la política. Además de sus prioridades pueden ser muy diversas, así como los mismos, aquí abro un paréntesis, en este documento se hace un corte generacional de juventudes en 3 categorías, que son las personas millennials, las personas de la generación 2.0 y las personas de generación trends, ¿no? Que ustedes deben entender eso quizá un poco mejor que
las personas adultas, y que justamente agregan categorías sociológicas a cada generación. Entonces yo digo, bueno, ¿quién escribió este artículo? Pues 2 personas adultas, ¿no? Que por supuesto le imprimen estos conocimientos desde esa superioridad que da justamente el adultocentrismo. Y bueno, finalmente creo que es bien importante tener esta conciencia de que las personas jóvenes en el último año en México, en el año 2023 particularmente, han manifestado que 15% de ellas han sido discriminadas por sus opiniones políticas. Esta discriminación ha sido vivida por personas entre los 12 y los 17 años. Es decir, no solamente no hay espacios de expresión, sino que cuando los abren y se expresan, pues hay esta discriminación hacia la manera en la que se expresan, o bien qué tan argumentado es su discurso, qué tan interesante es lo que están diciendo, porque eres joven, ¿no? Entonces, creo que estas cargas hay que eliminarlas de raíz y entender que las personas jóvenes son tan brillantes como cualquier otra persona y quitar esta brecha etaria. Muchas gracias, maestra Karen Aide Aguayo, por su intervención. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta para nuestros jóvenes. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Las y los jóvenes de México requieren de una cuota de participación política o basta con la disminución de la edad para acceder a cargos públicos? Adelante, María Celeste. No basta con la disminución de la edad, sí es necesario que exista una cuota obligatoria, porque así como sucedió con la participación de las mujeres, es necesario que lo hagamos obligatorio para que llegue un punto en el que sea una costumbre, o sea, sea lo normal. Y la verdad, o sea, pues las leyes funcionan así. Haces una ley, creas una ley de manera que, pues, si la gente no está acostumbrada, hasta que verdaderamente lo sancionas, pues ya empiezan a ver la consecuencia. Yo considero que además de que si no se toma en cuenta a las juventudes, debe de existir una sanción para las personas que no están permitiendo que estemos llegando a demás espacios y que además existan contextos adecuados para nosotros, ¿no? O sea, no nos pueden aventar al mundo y decir de que hazlo como los adultos lo hicieron hace 20 años. No, o sea, hoy estamos en el 2024, ya no son los 80, ya no son los 60, no son los 2000. El contexto es sumamente distinto y muy variado, y la forma de ser jóvenes es sumamente diversa. Entonces, yo creo que a la hora de generar una cuota que sea obligatoria para incluir a las juventudes, es necesario tomar en cuenta esos contextos y ser conscientes de la diversidad y no dejarlos ahí solitos, o sea, y solas. O sea, sí se debe de tomar en cuenta esto. Muchas gracias, María Celeste. José Luis, adelante con tu intervención. Yo creo que si quieres tener personas jóvenes en el cargo, creo que las cuotas son como la solución como más lógica. Pero el problema es que ninguna de las dos realmente solucionan nada. Si a hoy de mañana bajamos los cargos para senador y presidencia de la República a 18 años, realmente ¿cuántos candidatos a la República para presidente y senadores van a ser parte de la juventud? Si ponemos cuotas y tenemos a personas jóvenes en la Cámara de Senadores y Diputados, ¿cuántas personas van a apoyar sus proyectos de ley? La razón por la que existen este tipo de limitaciones institucionales para que los jóvenes no participen viene de una cultura, de lo que estamos hablando, que simplemente la cultura es no quiero que tú como joven participes porque simplemente no quiero porque eres joven y ya, no hay una razón detrás de eso. El problema con estas dos como soluciones es que simplemente son superficiales, realmente no atacan el problema de raíz. Lo que tenemos que hacer es, uno, no solo como dar estos cargos, sino también tratar de cambiar la cultura que existe, de explicar a las personas, empoderar a los jóvenes, darles espacios para que ellos tengan agencia, tengan influencia en el gobierno y también poco a poco cambiar las opiniones del resto de la población, que aunque es joven tiene la capacidad. Porque si solo bajas de edad o solo pones cuotas, al final no atacas el problema de raíz, que simplemente la gente tiene prejuicios y los discrimina por ser jóvenes. Muchas gracias, José Luis. Continuamos con Fernanda Liliana. Adelante, Fernanda. Yo considero que se necesita de una estrategia integral. Necesitamos que exista una cuota que garantice la inclusión y participación de las y los jóvenes en estos espacios políticos, pero creo que también sería bueno que disminuyeran la edad para que las y los jóvenes tengamos un fácil acceso, el proceso de participación sea mucho más fácil, y creo que eso ayudaría demasiado a que las y los jóvenes realmente se interesaran genuinamente por la política. Porque, bueno, a lo que he escuchado de varias amigas y amigos, es que no les interesa la política porque lo ven algo muy lejano. Porque todas y todos, la mayoría de personas que me representan son mayores, ya tienen mucha experiencia. Es raro ver juventudes en estos espacios. Entonces, creo que eso ayudaría demasiado
Y también me gustaría agregar que siento que esto sería mucho más eficaz si desde una edad temprana nos enseñaran, se nos capacitara o se nos, no sé, en la educación nos enseñaran temas de liderazgo, temas de derechos humanos, de políticas públicas, lenguaje incluyente, perdón. Y esto creo que sí ayudaría o aumentaría el interés de parte de las juventudes ya hoy en día. Gracias, Fernanda. Continuamos, Williams, con tu intervención. Adelante. Sí, yo también considero que es importante que haya una cuota de participación y también la estrategia de la edad también sería muy interesante. Sin embargo, cualquier estrategia que se implemente debe ser garantizada, porque les voy a dar un ejemplo. En las elecciones pasadas de este año 2024 hubo espacios garantizados para personas LGBT, para mujeres trans específicamente. ¿Y qué pasó? Que en estados como en Michoacán hubo alrededor de 8 mujeres trans que resultaron ser hombres cisgénero, es decir, hombres que no son trans, que nada más utilizaron esos espacios por beneficio propio y dejaron a un lado este espacio de la cuota, lo apartaron por completo y se les escapó por completo pues a las autoridades electorales. Y entonces ese tipo de situaciones nos demuestra que aunque ya se ha hecho un trabajo previo para garantizar o tratar de garantizar que todas las personas sean incluidas, pues nos estamos dando cuenta que aún hay varias cosas que deben mejorarse para que ese tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Si nos van a garantizar a los jóvenes espacios justamente para las juventudes, pues que seamos los jóvenes quienes estemos en estos espacios y que no sea algo que nada más quede en el papel, sino que sea una realidad. Hechos y no palabras. Muchas gracias, Williams, por tu intervención. Le cedemos el uso de la voz a la maestra Karen Aide para la relatoría de retroalimentación. Adelante. Sí, estoy de acuerdo con ustedes totalmente, sí es necesario. Y yo creo que también tendríamos que diferenciar la efectivización a los derechos político-electorales a partir de la edad que nuestro país también ha fijado, ¿no? Y la justicia electoral para el acceso, por ejemplo, al voto. Es decir, antes de los 18 o 17 años, mejor, ¿qué se hace para construir la participación ciudadana, ¿no? Es decir, cómo se me fomenta o no, o se me incentiva, ¿no? Este acceso a promocionar primero mi participación ciudadana, es decir, que yo misma me vea como un agente de cambio social, como un agente que tiene acceso a la democracia y que es importante ese acceso. Y en segunda instancia, ¿cómo entonces lo vamos a hacer para acceder no solamente al derecho al voto, sino también para que en algún momento yo sea votado o sea votada? En ese sentido, en la democracia del siglo XXI, ¿no? Pues esta nueva democracia, de acuerdo a los estudios de la juventud, en México particularmente se ha observado una activa participación de las personas jóvenes en proyectos caritativos y altruistas. No obstante, aquí contrastando los datos con la encuesta nacional de juventud, se identifica que se incrementa un fuerte rechazo y desconfianza en los procesos democráticos, justamente por lo que ustedes decían, por la falta de confianza en las instituciones públicas y también en los actores políticos del país como tal, ¿no? Entonces, creo que esto se refleja con los resultados de las elecciones 2024, del proceso local, en donde la participación ciudadana más baja pues, fue justamente de las personas jóvenes. Es decir, el rubro más bajo de la participación ciudadana está entre personas de 20 a 24 años. Entonces también esto nos da otra nota a partir de ello, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que las personas jóvenes se enfrentan a 3 brechas desde este enfoque interseccional del que hablaba José Luis. A la brecha, por supuesto, digital. No todas las personas jóvenes tienen el mismo acceso a la tecnología, al internet, etcétera. La brecha etaria, ¿no? Que tiene que ver con la edad. Y la brecha de género, por supuesto, porque dentro del grupo de personas jóvenes pues hay diferencias respecto al impacto de los derechos humanos en las mujeres y en los hombres como tal. En ese sentido, bueno, pues esto conlleva necesariamente a que se den nuevas formas de exclusión. Es decir, si ya venimos arrastrando las formas de exclusión de las que están hablando, pues al tener atravesadas estas 3 brechas, pues de manera automática se generan estas formas de exclusión y me atrevería a decir a escala global, ¿no? Que hace rato también lo comentábamos, que estas problemáticas que presentan las juventudes no son aisladas de Nayarit o de México, sino que los impactos, aunque son diferenciados, se identifican a escala global. Es decir, las personas jóvenes en Europa, en el sur de América, en México,
básicamente están atravesadas por las mismas problemáticas. Muchas gracias, maestra Karen, por su intervención. Vamos a dar paso a la última pregunta y la pregunta consiste en lo siguiente. ¿La formación de cuadros en los partidos políticos responde a las necesidades reales de la juventud? ¿Y qué podrían hacer las autoridades electorales para impulsarla? María Celeste, adelante con tu ronda. Bueno, pues yo considero que no. Primero que nada, porque obviamente a la hora de crear un cuadro en un partido político se puede ver influido por el elitismo y el nepotismo. En segundo lugar, yo como joven que no pertenece a ningún partido político y en el contexto que vivo, yo me cuestiono, ¿de verdad quisiera ser parte de un partido político tomando en cuenta todas las incongruencias que hacen? Ay, no, gracias, o sea, paso. La verdad, eso es sumamente importante, ¿no? O sea, ¿qué nos están enseñando los partidos políticos que hacen en su calidad de adultos? Porque hay que tomar en cuenta que son mayoría adultos. Las cosas que están haciendo, los escándalos en los que se ven, los temas de violencia de género que realizan a cada rato, o los hombres que son parte del padrón de deudores alimenticios. O sea, ahí es sumamente importante analizar qué están haciendo mal los adultos para que las juventudes no quieran salir a votar, no se sientan interesados, porque al final de cuentas eso se llama incongruencia. No me puede venir a mí a decir un adulto, y bueno, en general, creo que las adultas y los adultos no pueden venir a decirle a las juventudes que son groseros, que no saben qué es lo que está pasando, que son desinteresados, hacerles todas estas cargas de etiquetas, cuando la realidad es que quienes están mal ahí afuera y verdaderamente están haciendo una perspectiva pues cuestionable de cómo hacer política, pues son muchos adultos y van a estar en cargos públicos y en un futuro van a estar accediendo a otros cargos públicos y así constantemente, ¿no? Y creo que es importante tomar en cuenta que algo que yo he notado y que lo he vivido en mi experiencia es que normalmente en estos espacios te quieren evangelizar, quieren que sigas con su corriente, con sus ideas, y la cuestión es que, para empezar, creo que la mayoría de las ideologías de los partidos políticos ya están desactualizadas, son algunas pues muy arcaicas y no se actualizan, no toman en cuenta los contextos actuales ni las problemáticas, y de ahí viene el principal problema. O sea, creo que si vamos a empezar a hacer... Muchas gracias, María Celeste, por tu intervención. Si gusta cerrar la idea Muy bien, continuamos con José Luis. Adelante, José Luis. Bueno, creo que poco a poco los líderes de nuestro país se dan cuenta que los jóvenes tenemos un poder de injerencia en cuanto a las elecciones. No sé si lo hacen por voluntad y por bondad o simplemente por querer dar nuestro voto, pero las elecciones pasadas todos los políticos estaban en TikTok, Instagram, todas las redes sociales para poder jalarnos. Creo que es un paso, pero no garantiza que realmente se están representando y se están cuidando las necesidades de los jóvenes. Los jóvenes necesitamos acceso a la educación, a salud, a deporte, a cultura, varias herramientas que realmente nos sirvan para crecer y que nos podamos desarrollar. Esas son las necesidades reales que tienen los jóvenes y pues tenemos, es obvio que realmente no se están cumpliendo. Creo que sí es un hecho que poco a poco los partidos políticos y estos cuadros como están volviendo a ver realmente qué necesitamos. Están volviendo a ver por qué, porque tenemos un poder dentro de las elecciones y las decisiones que podemos tomar. Pero mientras no pasen dos cosas, quizá la primera, uno, que nosotros como jóvenes salgamos a votar, que reconozcamos el poder de nuestro voto, tengamos esta cultura cívica de decidir por el futuro de nuestro país, y dos, que los líderes de este país realmente respondan a nuestras necesidades. Creo que no podemos decir bajo ningún escenario que se están representando los intereses y las necesidades de los jóvenes. Muchas gracias, José Luis. Continuamos con Fernanda. Adelante, Fernanda. Yo considero que las y los jóvenes necesitamos de una representación digna en estos espacios. Sí necesitamos ser parte de todos estos desarrollo de propuestas, desarrollo de programas en beneficio de nosotras y de nosotros. Creo que tenemos muy buenas propuestas, somos jóvenes, vivimos el día a día de los diversos contextos en los que nos desenvolvemos y sobre todo creo que tenemos una visión muy amplia y certera de lo que vivimos, ya sea de acceso a las tecnologías, derechos humanos, salud mental. Creo que es un tema muy importante hoy en día, y creo que algo que nos permea demasiado o que me he fijado mucho, inclusive en mi persona, es el hecho de las oportunidades de empleo. Es muy difícil encontrar empleo
yo soy recién egresada y es complejo, o sea, tú puedes desde primer semestre empezar a hacer muchas cosas para tener un currículum bueno, o sea, muy bueno, pero creo que no basta porque siempre las oportunidades se las dan a las personas mayores o que demuestran una mayor experiencia y creo que eso podría cambiar si las y los jóvenes tuviéramos ese lugar en los espacios públicos y políticos y realmente hiciéramos propuestas pues en beneficio de todas nosotras. Muchas gracias, Fernanda, por tu intervención. Continuamos con Williams. Adelante. Bueno, que si la formación actual de cuadros dentro de los partidos políticos representa las necesidades de las juventudes, yo considero que sí, pero a medias, porque es importante reconocer y no negar el hecho de que hay muchos jóvenes dentro de los partidos políticos que se sienten representados por ellos, que se sienten arropados por ellos, que se sienten parte de ellos. Y retomando un poco sobre la discriminación política, el no reconocer eso, pues estaríamos incurriendo justo en un poco de discriminación política. Entonces sí, hay muchos jóvenes que se sienten representados, pero hay muchos más que no se sienten representados, que no se sienten parte de las ideologías de estos partidos. Entonces, creo yo que es muy importante que las autoridades electorales, ¿qué pueden hacer? Pues justamente espacios como estos, en donde se nos tome en cuenta, en donde se nos voltee a ver, porque si no se nos toma en cuenta, si no se nos escucha de viva voz, pues nunca se van a dar cuenta realmente de las necesidades que tenemos. Y también me gustaría finalizar teniendo en cuenta que si se crean ese tipo de espacios, ese tipo de cuotas, especialmente para las juventudes, pues es un llamado a que nosotros como jóvenes estemos en esos espacios, porque los hemos ganado, los hemos estado creando, hemos luchado por ellos. Es como el voto, es por ello, yo considero que es muy importante que todas las personas voten, porque es un derecho que se ha ganado con luchas, incluso con vidas en todos los rincones del mundo, como en el voto para la mujer, por ejemplo, que hubo marchas, que hubo protestas, y es importante considerar nosotros como jóvenes, quienes estuvieron antes de nosotros, rememorar sus luchas para que no queden en vano el día de hoy. Muchas gracias, William. Se le cede el uso de la voz a la maestra Karen para la relatoría y la retroalimentación. Adelante, maestra. Gracias. Yo creo que todos los partidos políticos, no sé si haya representaciones de partidos. Si hay, levanten la mano, por favor. No, no es cierto. Creo que es importante que elaboren diagnósticos, ¿no? Es decir, si ya hay cuadros de juventudes en mi partido, ¿cuántos hay? ¿Dónde viven? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué necesidades tienen? A nivel nacional, la política pública ha ido encaminada a, digamos, trabajar en dos temas prioritarios para las personas jóvenes, que es la pobreza y la marginación, que son, creo que, las problemáticas estructurales que están atravesando la vida de las personas jóvenes, y si no se aterriza eso a un plano específico, sea del color que sea, pues no va a haber una política integral dentro de los partidos políticos o una política, digamos, igualitaria, ¿no?, en comparación a otros ejes. Algo muy importante es que creo que también se desconoce las bondades que el enfoque de derechos humanos tiene, y para eso, pues ya el hecho de decir ahora, es que no conozco, es que no sé, es que no soy especialista en el tema, bueno, es un pretexto. Hay comisiones de derechos humanos con personas expertas que pueden dar asesoría de manera gratuita, que eso también es importante, y acompañar un proceso de creación de política de participación juvenil, por ejemplo. Sin embargo, me parece bien importante que una política de participación juvenil no va a funcionar, no va a ser integral, no va a tener un impacto positivo en la vida de las personas jóvenes si no se acompaña, por ejemplo, con otras como disminución de la discriminación o como promoción del derecho a vivir una vida libre de violencia. Ya le decíamos, a veces las personas jóvenes escapan de hogares donde viven violencia, tratan de insertarse a otros espacios donde pueden ser seguros, y resulta que en esos espacios también son víctimas de violencia, ¿no? O bien, algo bien importante, la construcción de la autonomía. ¿Cómo gestionan las personas jóvenes hoy en día su autonomía económica, ¿no?, su autonomía laboral, el acceso a derechos básicos como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación? Es decir, hablamos de una problemática muy compleja que, si no se tiene una base del porqué, no va a haber una respuesta ni efectiva ni integral. Muchas gracias, maestra Karen, por su intervención. Vamos a dar paso a la última pregunta, que no es en sí una pregunta, sino sería una ronda de
conclusiones para que nos hagan favor de tener una última intervención con la conclusión de todo lo que hasta este momento se ha expuesto. Vamos a dar inicio en el mismo orden. María Celeste, adelante. Bueno, pues mi conclusión es que la discriminación existe y de eso tenemos que ser conscientes todas y todos y todes aquí y en donde sea. Sí es importante que empecemos a cuestionar y sobre todo que pues sean los adultos, ¿no? Que cuestionen el espacio donde están y justo como lo decía Willy hace un momento, ¿no? Que recuerden también lo que hicieron ellos y ellas para poder estar ahí, cuánto les costó y que puedan tener esta empatía y realmente logren conectar con las juventudes, ¿no? Yo sé que las problemáticas son sumamente distintas, pero yo creo que esta parte de las emociones es lo que sin duda nos puede como que unir en el sentido de ser empáticos, ser conscientes de que así como tal vez en su momento a ustedes les costó tener un puesto, culminar sus estudios, tener simplemente algo, su casa, comprarse lo que sea, pues a los jóvenes también nos cuesta y nos va a costar el doble. Y tener esta empatía, yo creo que puede hacer que tanto las juventudes y los adultos, bueno, la adultez, sean todavía más revolucionarios. Gracias, María Celeste. Adelante, José Luis. Hay discriminación y es un hecho. Hay discriminación a las juventudes en la esfera política y es un hecho. Y ya estoy en este espacio para que sepan nuestras opiniones y ya está. Pero la pregunta es, ¿y luego qué? Creo que ese es el problema, que todo el mundo, o sea, conocemos que hay discriminación, conocemos que no se incluye a todo el mundo dentro de la esfera política. Ya conocen nuestras opiniones de la juventud, los líderes en nuestra zona. Pero ¿qué van a hacer con esas herramientas? Y es lo que nunca se termina por traducir. ¿Cuántos caminos juveniles se hacen que realmente las propuestas que ganan o que se crean, cuántas se traducen en algo real? ¿Cuántas de nuestras opiniones se llegan a materializar para que realmente quede un cambio? No tiene sentido abrir espacios, darle agencia a una agencia falsa a los jóvenes, cuando al final no se va a traducir en nada. Creo que es responsabilidad de todos, jóvenes, adultos, todos los que somos parte de México, simplemente ser parte de esto, construir y ayudarnos a todos para lograr el México que queremos. Un México libre de discriminación, donde todos podamos participar y simplemente lleguemos a un estándar de vida digno. Creo que esa es la meta que se tiene. Ya conocemos lo que todos pensamos, ya conocemos los problemas que tiene México. Lo que nos falta es realmente usar estas herramientas que tenemos para llegar a la solución, no solamente reconocer que ahí están y no hacer nada. Gracias, José Luis. Continuamos con Fernanda. Adelante, Fernanda. Bueno, sí, en México sí hay una discriminación y todas las personas viven la discriminación de distintas maneras y creo que es importante que las juventudes seamos parte de las decisiones que se están tomando hoy en día, porque nosotros al final de cuentas somos los que vamos estamos creciendo, estamos formando lo que va a ser nuestra vida en lo que sigue. Entonces es importante que tomen nuestras propuestas, seamos parte del proceso de creación de programas, creación de todo lo político, de políticas públicas, vaya. Y también yo considero que sería muy importante, muy importante que estos partidos políticos dejen de lado la lealtad política un momento y realmente nos consideren, o sea, consideren a las juventudes, porque somos quienes tenemos las ideas claras, vivimos el hoy, vivimos el presente, somos revolucionarios, siempre queremos pues defender lo que tenemos y luchar por lo que sigue, ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos estos espacios. Muchas gracias, Fernanda. Es el turno de Williams. Adelante, Williams. Pues yo le diría a todas las juventudes que nos están viendo y a todos los presentes que no se queden nada más con lo que han escuchado en esta mañana, sino que también formen sus propias ideas, su propio criterio, investigando y buscando en otros espacios y, por supuesto, relacionando sus propias experiencias. Y también recordarles que todos tenemos una voz y es muy importante que la usemos y no quitemos el dedo sobre el renglón. Muchas gracias. Muchas gracias, Williams. Bien, le deseo el uso de la voz a la maestra Karen también para la última intervención sobre el relatorio de retroalimentación. Adelante. Sí, gracias. Bueno, creo que en estos relatos, en estas experiencias, ha dejado claro que las personas jóvenes viven un problema que es la discriminación estructural y que tenemos que tener conciencia que es reproducida pues por el Estado, por la sociedad,
por el sector público y también por el sector privado, ¿no? Es decir, está presente básicamente en todos sus espacios de desarrollo, y en ese sentido, bueno, pues las personas adultas tenemos una responsabilidad gigantesca, que es eliminar de nuestro discurso en primera instancia y también de nuestra praxis esta perspectiva adultocentrista, y también quitar sobre las personas jóvenes esta visión cortoplacista, ¿no? Que también es un estereotipo etario, creo yo, y que a partir de ellos empiecen a ver a las personas jóvenes como lo que son, personas, ¿no? Que tienen exactamente las mismas oportunidades y derechos que cualquier otra persona de cualquier otra edad. Entonces me parece que si tomamos conciencia del tema de la discriminación estructural, y que estoy segura que si hiciéramos un taller donde haríamos un ejercicio para ver quién ha discriminado a una persona joven, más de la mitad de este auditorio saldría con una respuesta afirmativa, ¿no? Porque a veces, repito, la normalización y la naturalización de estas prácticas hace que estén involucradas en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su intervención. Con esto estaremos ya dando por concluidas estas rondas de intervenciones. Les agradecemos a todas y a todos por su participación, y bueno, le regreso el uso de la voz a la maestra de ceremonia. Dulce, adelante, muchas gracias. Les damos las gracias, maestro Benjamín Carosefá, a la maestra Karen Aguayo y a las y los jóvenes participantes de este importante escuchatorio. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones, y ahora invitamos al público asistente a que participe manifestando sus respuestas, sus preguntas o las reflexiones de esta mañana. Entonces, el micrófono queda abierto. ¿Quién quiera hacer uso de la voz? ¿Me apoyan con el micrófono? También, si lo consideran oportuno, pueden indicar el nombre del panelista que desean les responda su inquietud o pregunta. Adelante. Hola, buenos días. Gracias a todos y a todos los panelistas por toda la información y por responder todos los temas que se tocaron el día de hoy. Mi pregunta va para quien la quiera contestar, ya sea una persona o varias. ¿Hasta qué punto ustedes consideran que las instituciones electorales realmente escuchan las demandas de las y los jóvenes en lugar de que simplemente se cumpla con un protocolo para aparentar inclusión? Gracias. Bien. ¿A quién le gustaría participar? Bueno, es una pregunta muy interesante, nos dejaste pensando. Bueno, yo particularmente considero que es que depende mucho la experiencia de cada uno. Es decir, para mí, por ejemplo, si participo en un espacio o si en algún lugar, una institución en este caso, una institución que tenga que ver con los derechos políticos electorales, pues depende mucho mi experiencia. Hay personas que la forma o los estatutos presentes les convencen y les benefician, mientras que hay otros que se sienten excluidos o excluidas. Dependería, creo yo, mucho la experiencia individual. En mi parecer, creo que es muy importante justo que las juventudes o personas en general expresen su descontento, expresen que no se sienten incluidas, que no se sienten representadas, que no se sienten parte de. Y justamente va a depender mucho de qué tanto se escuche nuestra voz, que va a sonar un poquito extraño, pero por eso existe justo el hacer alianzas, el darte cuenta que cuando vives una violencia no estás solo o no estás sola. Hay muchas personas que también la viven y es importante reconocerlo y buscar a tus pares, como es, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento LGBT, de pueblos originarios, etcétera. En conjunto, visibilizar esas necesidades para ser escuchadas. Entre más seamos, más fuertes somos y más escuchados o escuchadas somos. Gracias. Yo creo que te puedes dar cuenta hasta qué punto las instituciones quieren aparentar inclusión en cuanto a qué tanto resuelven el problema de estas personas que quieren incluir dentro de sus espacios. Si yo abro espacios para que las personas de algún grupo vulnerable entre y como tenga algo que ver con esto, realmente qué tanto estoy cambiando las situaciones y como las barreras a las que esas personas se enfrentan. Si nada más los tengo ahí simplemente para aparentar inclusión, creo que hasta cierto punto debe ser demasiado claro, no tanto para las personas que estamos afuera observando, sino para esas personas que pertenecen a esos grupos que están dentro. ¿Qué tanta voz se me está dando en este espacio que ya se me abrió? ¿Qué tanto poder de agencia tengo yo para realmente expresar mis opiniones y realmente como mostrar cuáles son mis intereses y qué cosas quiero representar?
Creo que es en ese momento donde te das cuenta si realmente estás aparentando inclusión o realmente le estás dando espacio a una persona o a un grupo para que realmente puedan generar un cambio en cuestión de las barreras que enfrentan. Y bueno, yo creo que en ese caso sí es sumamente importante que exista el compromiso por parte de las instituciones electorales para crear más espacios como estos, pero que no sean solo, pues, en un escuchatorio, ¿no? De que solo escuchar, sino también ponerlo en práctica y que esto se pueda compartir con más personas de distintas edades, ¿no? O sea, no solamente nosotros como jóvenes aquí, porque si no pasaría como cuando hay alguna conferencia o alguna actividad que tiene que ver con género y mandan a las mujeres y no van hombres. O sea, y es como que, es que ve tú porque tú eres mujer. Y la realidad es que todas y todos tenemos que tomar en cuenta la opinión, ¿no? O sea, y participar, ¿no? En este caso también tendremos que incluir a las infancias, justamente crear estrategias para que las infancias puedan aprender desde su espacio todo este tema de la democracia, de la participación democrática, que es la justicia electoral, porque al menos para mí, ¿no? Al final de cuentas, creo que llega este punto de incongruencia donde podríamos considerar que se está aparentando que hay una inclusión, cuando pues las políticas públicas, cuando los beneficios de tener derechos, pues no tienen acceso a todas las personas. Al final de cuentas creo que estos espacios es para eso y creo que sí debe de haber más compromiso. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Adelante. Gracias. Bueno, hablando de la discriminación de las instituciones y de las personas que participan y no, mi pregunta es en general también para el instituto y para los que hicieron ese escuchatorio y para ustedes, pues si me lo quieren responder. ¿Por qué tan sesgada la participación hablando de personas que están en licenciatura? No tengo nada en contra, pero si estamos hablando sobre pues, participación democrática de justicia electoral, acabamos de ver que presenciamos una votación de presidentes, tengo 17 años, acabo de salir de la preparatoria, y les puedo decir que la experiencia de muchos compañeros, niños, amigos, no sabíamos cómo votar, qué era eso. Mucha gente que fue ni siquiera sabía que iba a dar una hoja, o sea, más de una hoja para votar. No sabían que eran los diputados, no sabían que eran, para qué iban a votar, que no tenían que ser todos del mismo partido. Y mi pregunta es, ¿por qué si el instituto busca estar entre juventud, no invita a personas también de 17 años, de 15, 16, estamos hablando de juventud, 15, 29, ustedes lo mencionaron. Y entonces, para que puedan abiertamente decir, ¿sabes qué? Me identifico. Mucha gente ni siquiera fue a votar porque no sabían en dónde. Y no se puede identificar con nada porque la búsqueda de tratar de identificarse con los jóvenes es muy como con diálogo, no es natural. No buscan realmente conectar y es una pregunta de, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por qué no invitan a gente más joven, a gente que realmente estuvo pues es una condición difícil, la gente que se ha quejado por lo que ha pasado, que ha vivido momentos difíciles en esto, y nada más a cierto tipo de población? Porque no se abre una convocatoria para decir, jóvenes, vamos a hacer un escuchatorio, vamos a ver qué tienen para decir sobre la participación, vamos a ver cómo les tocó vivir el proceso electoral, vengan, y digo, yo no sabía nada, me invitaron a mí, tengo 17 años, me gustan estos temas, pero yo no sabía nada sobre esto y creo que hay mucha más gente, perdón, y creo que hay muchísima más gente que realmente quisiera saber y quisiera informarse, no simplemente los que teníamos cosas de derecho, ciencia política o algo así. Hay millones de gente que quiere saber, hay millones de gente que tiene la oportunidad, tiene las ganas de cambiar, pero por lo menos lo que ven ustedes, o sea, siempre es nada más, no estudias derecho, no estudias algo de ciencia política, pues no creo que sepas. Creo que hay que abrir más la participación, más conectar con los jóvenes que realmente tenemos cosas que hacer, que realmente tenemos propuestas, que hemos vivido momentos difíciles y pues eso es todo. Gracias igual por su participación. Bueno, yo igual tengo 17 años, yo me acabo de la prepa todavía, creo que tienes un punto de vista muy válido. Sí es buscar como prioridad y representar como las diferentes opiniones, pero no, o sea, no creo que necesariamente tengas que tener como a personas de cierta edad como para participar. Obvio, abrir el espacio para que todas las personas, desconozco la organización, solo eran 4, 20, eso no te puedo decir, pero eso te puedo decir que yo tengo 17, todavía no acabo la prepa y estoy aquí como expresando no solamente lo que yo vivo, sino como lo que yo puedo darme cuenta de lo que pasa alrededor. Y también lo que mencionas sobre como el punto de vista de las elecciones, creo que eso es más un problema como de las instituciones y la cultura que tenemos. El hecho de que como esta desafección política, de que tú, porque soy joven, a mí ni siquiera me interesa quién voy a votar,
la mayoría de las personas, jóvenes y adultos, no saben quiénes son los candidatos, van, marcan una casilla porque es el color del partido político y ya no conocen eso. Y creo que se soluciona más bien con una cultura y una participación, como realmente fomentar que todo el mundo sea parte y como respetar sus voces. Creo que es algo más estructural y sistemático, las razones por las cuales como las personas no participan tanto, más como los jóvenes. Creo que incluso en ese punto el lenguaje es sumamente importante, ¿no? Porque no es lo mismo cómo le vamos a hablar a adultos y cómo les vamos a explicar estos temas de participación en las elecciones, a cómo nos podemos dirigir a las juventudes. Claramente que en las instituciones existe un protocolo es importante porque de esa manera va a existir organización, pero también es importante tomar en cuenta los otros contextos y la verdad te voy a decir algo, o sea, que participes y el hecho de que tengas la valentía de dar tu opinión puede incomodar, pero justamente incomodar a las personas hace que nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien. Justamente de eso se parte, ¿no? Porque podemos ver, ¿no? O sea, si alguien hace una pregunta que no es adecuada para el espacio, se pueden asustar. Pero el hecho de que, y justo como lo decía la magistrada Marta Marín en un principio cuando decía lo que comentó Sócrates, de que los jóvenes no se interesan, bueno, justamente estás haciendo la diferencia y yo creo que eso es muy importante y es de valientes y pues que no nos incomodemos, ¿no? Hay preguntas que siempre van a ser demasiado para un evento, pero eso es lo que nos va a hacer que, bueno, que va a hacer que como autoridades pues se cuestione su trabajo y busquen qué más hacer para hacer que estos espacios sean más inclusivos para todas, para todos y para todos. Bien, muchas gracias a todas y todos por sus participaciones. ¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? Si no hubiere ninguna otra participación, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bueno, yo pienso que esto se trata de conciencia. Porque la verdad yo, su servidora, yo siempre he estado muy preocupada por los jóvenes, porque pues salen de las instituciones, de la universidad, diferentes, y pues hacer círculo, porque como comentaban ahorita ustedes, pues no tienen espacio porque en cualquier lugar se les exige la experiencia. Y eso no debe de ser porque ustedes ya son jóvenes preparados, que ustedes ya se esforzaron, ya dieron lo mejor de ustedes, ya tienen el conocimiento y la herramienta necesaria, porque ustedes son los jóvenes los que deben de empezar a reemplazar a todas las personas adultas que ya van terminando su ciclo de trabajo, ¿verdad? La verdad, pues les agradezco muchísimo y ojalá, maestro, que se siguieran haciendo estos, ¿cómo se le llaman? Escuchatorios, ¿verdad? Que se sigan haciendo esos escuchatorios, porque la verdad son muy importantes, ¿verdad? Hacer uso de la conciencia. Y como todo lo dicen, los jóvenes únicamente se buscan cuando se hacen cuando son tiempo de elecciones, ¿verdad? Es cuando sí están las redes sociales buscando a los jóvenes y hay muchos jóvenes que están muy preparados que ellos dicen, mira, nosotros esperamos nuestro momento, ¿verdad? Porque no queremos ser utilizados, ¿verdad? Y la verdad que jóvenes, ustedes no tengan miedo, ustedes sigan manifestándose, sigan buscando más jóvenes para que se unan a esto, porque la verdad, los jóvenes, nosotros como estaba comentando, nosotros como adultos ya hicimos ya pasamos por este periodo. Y la verdad, haciendo conciencia, no queremos que ustedes jóvenes pasen por lo que nosotros atravesamos, por lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Pues la verdad es muy importante y muchas gracias a cada uno de ustedes por manifestar, porque no es fácil estar frente al público, frente a estar, a veces pues hay los temores, pero jóvenes, la verdad los entiendo completamente porque también soy madre de jóvenes y siempre me han preocupado los jóvenes. Muchísimas gracias, excelente día. Muchas gracias, agradecemos la participación de nuestras panelistas. Y bien, a continuación, para dar un mensaje de clausura de esta actividad, cedo el uso de la voz al maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nayarit, para que nos brinde un mensaje de conclusión. Pues muy buenas tardes. Qué gusto escuchar a la juventud y escucharla en un ejercicio como este.
La verdad que un ejercicio de escucha es un ejercicio democrático por antonomasia. Esa es la esencia de la democracia. Y la democracia es un proceso civilizatorio, en donde partimos, y me voy a remontar, si me disculpan que me tome unos minutos, a el origen de la civilización. El origen de la civilización siempre fueron sociedades muy homogéneas, de tal manera que empezó el temor a lo distinto, a lo diferente. De ahí vienen las discriminaciones. El extranjero, el de tez distinta, de apariencia diferente, ya no eran parte de ese pueblo. Sin embargo, fueron sucediendo. Todavía tenemos una arcaica concepción del mundo que nos rodea cuando hablamos de los nacionalismos. Los nacionalismos surgieron en la Edad Media como una forma de homogeneizar las sociedades en su pensamiento también, en su origen étnico y también en el Dios en el cual podían creer, que tenía que ser el del gobernante. De ahí surgen las nacionalidades, todavía las tenemos. Pero un mundo globalizado, un mundo que integra a todo el mundo comprensivo, es un mundo que tiene que entender todas las diferencias que pueden existir en los, les, otros. Y ahí la importancia de una democracia entendida como un mundo global, que es al que aspira la humanidad, al que aspiramos todas y todos. Y eso incluye una omnicomprensión de todo lo que existe, de todos los seres humanos que estamos viviendo simultáneamente en un momento. La juventud como tal tiene otra cuestión aparte de la diferencia. El ser humano es territorial. El ser humano se apega por naturaleza a sus bienes y a sus prerrogativas. De ahí que la nueva generación que va a sustituirle sea una amenaza, porque el ser humano se mueve por incentivos y por temores. De ahí surge ese joven no. Y son conductas, me decía el doctor Eudald Carbonell, un paleoantropólogo muy importante, que por cierto se acaba de jubilar de la Universidad de Burgos, y nos señalaba que muchos de los comportamientos que tenemos y que hemos internalizado como humanos provienen de nuestra parte animal, y que ese proceso de pasar del homínido al humano es el que tenemos que transitar en los procesos culturales a los que tenemos que atender. Y eso es lo que tenemos que ir quitándonos, esas conductas animales o copiadas de los animales, para convertirnos en una sociedad humana, civilizada, incluyente, omni-incluyente, donde nadie quede fuera, en donde el cuerpo político sea un cuerpo totalizador, y no solo de los que tienen más de 18 años, de los que tienen tal o cual característica, para que eso nos convierta en una sociedad plenamente democrática. Pero eso implica la formación de habilidades, de destrezas, y tener conocimientos, valores de lo que es y lo que no es la democracia. Yo asumo de este escuchatorio como autoridad electoral la importancia que tienen estos ejercicios, pero no quedarnos en esos ejercicios.
Porque yo les digo, y me asumo también, si nos vemos la interseccionalidad, como parte de alguna o de algunas de las minorías. De muchas de las minorías también soy parte, y esas minorías también suelen ser discriminadas. Soy gordo, por ejemplo. No tengo la tez rubicunda tampoco, no tengo ojo azul. Bueno, ya desde ahí, no soy de Nayarit. Entonces, en algún momento también sufre uno esa diferenciación. Porque así es el ser humano. Y entenderlo implica otras cuestiones. Pero en estas reuniones yo quiero decirles a los jóvenes, pero a todos los grupos, a los indígenas, a los de la diversidad sexual, a las personas de talla menor, gente pequeña, a todas las personas que se sienten discriminadas, que la democracia implica autogestión, capacidad de gestión, autogobierno. Y eso significa tomar acción y no esperar que venga alguien a resolver con una decisión nuestros problemas. Tenemos que organizarnos con los temas que nos preocupan, los jóvenes y los distintos grupos que he mencionado, para que sea realidad y exigir, dialogar y exigir con información y con conocimiento pleno a la autoridad, a los partidos políticos, para que cumplan, para que sigan, para que actúen, para que incluyan. Eso es ir trabajando en democracia. Nos falta mucho por hacer, pero el tema yo lo resumo claramente, porque tomo en esencia, hablando de la otredad, lo que decía Celeste, pero también lo que dice José Luis, es la esencia, es la cultura. Es en donde tenemos que trabajar, la forma en cómo vemos el mundo, nuestro papel y nuestro lugar. La juventud, termino con una reflexión de la juventud y citando una pequeña estrofa ahí que todos conocemos, del Bate Nayarita, Rubén. Amado Nervo, perdón. Dice, juventud divino tesoro, te vas para no volver. A veces lloro, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Ya lo demás es más romántico de otro tipo. Pero esto nos lleva a que la juventud tiene que actuar. Y la juventud cumple un papel que quizás por mi deformación profesional que lo vea yo así. Pero yo fui consultor durante muchos años antes de ingresar a estas lides. Y teníamos por esencia lo importante que era que alguien que no está inmerso en la ceguera de taller de algo que está sucediendo, de algo que estás viviendo día a día y ya no ves los errores, las fallas, de lo que está mal en el entorno, porque lo has normalizado. Eso sucede en todo, incluso cuando estás haciendo un oficio. Colaboras y otra persona te lo corrige mucho mejor. Pues es el papel de la juventud en la sociedad. Llegar con una visión nueva, observar lo que no está bien en la sociedad y hacer lo que los japoneses llaman Kaizen, la mejora continua. Ok, esto es mejorable y vamos para allá. No se trata de confrontarse, sino de proponer y de hacer para que esos cambios se den. Ese es el papel de la juventud. Yo les felicito, jóvenes, y excelente escuchatorio. Muchas gracias, y siendo las 12:47 de este día jueves, estamos a 8 de agosto de 2024, pues doy por cerrado los trabajos de este escuchatorio y felicito al doctor Sánchez, a Marta, a Mari José,
y a todos los demás presentes, a Karen, a Benjamín, por el buen esfuerzo y sobre todo a ustedes. Un aplauso y muchas gracias. Gracias por sus palabras, maestro. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit y el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, les agradece a todas y a todos su participación de manera presencial y también de manera virtual en esta actividad. Que tengan una excelente tarde.